Hola Epicentro Phoenix. Queremos recordarles que durante este tiempo en el que no nos estamos reuniendo físicamente, podemos seguir dando nuestros diezmos y ofrendas a través de nuestra aplicación de SecureGive. Lo puedes hacer a través de tu teléfono o visitando nuestra página web epicentrophoenix.com. Como siempre, queremos darles las gracias por su generosidad. Y también muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Recuerden, estaremos en vivo el próximo domingo a las 12 del mediodía. Espero que sigas con nosotros por el resto de la reunión. Hola, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy y también recordarles que el domingo tendremos nuestras primeras reuniones en nuestra iglesia, en nuestro edificio. Tendremos 2 reuniones, 10 de la mañana, 12 de mediodía. Y tener 2 reuniones nos va a ayudar y facilitar a poder cuidar la sana distancia que queremos tener en nuestras reuniones. Así que si tú estás listo para congregarte, nos gustaría verte el domingo. Y aquellos que no, obviamente lo entendemos y aquí estaremos esperándolos. Bueno, el día de hoy quiero compartir con ustedes el tema Una nueva oportunidad. Hace un par de domingos, mientras hablaba acerca de las pausas o las interrupciones que experimentamos en nuestra vida, a veces pausas e interrupciones en nuestro caminar con Jesús, yo hablaba de que las pausas nos permiten descubrir si hay una desconexión entre lo que decimos que creemos y la manera en que vivimos. Cuando pensamos en las pausas y en las interrupciones, obviamente no son algo bueno en sí, algo positivo en sí, pero nosotros podemos transformarlas en una oportunidad para descubrir si hay, como dije, una desconexión entre lo que decimos que creemos y la manera en que vivimos. También hablé de cómo esta pandemia ha provocado una pausa en algunos aspectos de nuestra relación con la iglesia. El más obvio es el congregarnos, ¿verdad? Ha habido una pausa, una interrupción en el congregarnos, pero también hay otras áreas donde cada uno de nosotros, cada uno de ustedes debe de analizar si ha entrado en una pausa o en una interrupción en su relación con la iglesia. Pero tratando de transformar esa pausa, esa interrupción en algo positivo, creo que esta debe de empujarnos a reflexionar y descubrir si hay una desconexión entre lo que decimos que creemos acerca de la iglesia y la manera en que vivimos o la manera en que nos relacionamos a la iglesia. Y obviamente la manera en que nos relacionamos con la iglesia involucra muchos aspectos de nuestra vida, muchas áreas de nuestra vida, como nuestro tiempo, el uso de nuestros talentos, habilidades, nuestro dinero, nuestra disposición, ¿verdad? Y pudiéramos hablar de más cosas que debemos de considerar y reflexionar cuando pensamos en este tema. Habrá quienes puedan concluir que viven en profunda integridad entre lo que dicen creer acerca de la iglesia y su manera de vivir. Obviamente hay personas que viven en profunda integridad entre lo que dicen creer, o lo que creen, mejor dicho, acerca de la iglesia y la manera en que viven, y cómo usan su tiempo, cómo usan sus talentos, cómo usan sus habilidades, cómo usan su dinero, cómo usan sus recursos en relación a la iglesia. Entonces habrá algunos de ustedes que podrán concluir que viven en esta profunda conexión o integridad, como le he estado llamando. Pero creo que una gran mayoría de nosotros reconoceremos que hay un gran espacio para mejorar. Hay muchos aspectos de nuestra vida o algunos aspectos de nuestra vida donde a lo mejor sí llegamos a identificar cierta desconexión entre lo que decimos que creemos acerca de la iglesia y la manera en que vivimos o la manera en que nos relacionamos con ella. Pensando en esto, quiero compartir
lo siguiente. Y quiero que usemos un poco nuestra imaginación para recordar un pasaje de los evangelios. Jesús y sus discípulos se están preparando para comer la Pascua. Ellos no lo saben, los discípulos no lo saben, pero esta sería la última cena que tendrían con su maestro. Han apartado un lugar donde juntarse y llegada la hora, los discípulos empiezan a llegar a este lugar, al aposento alto, donde esa noche comerán juntos. Pero al llegar a ese lugar, los primeros discípulos en llegar a ese lugar se dan cuenta de que no hay quien les lave los pies antes de que se sienten a la mesa. Y obviamente estoy imaginando este pasaje. Y me estoy imaginando a esos primeros discípulos llegando a ese lugar, sabiendo que van a sentarse a la mesa, que van a celebrar la Pascua, pero al entrar se dan cuenta que no hay quien les lave los pies. En ese tiempo era una práctica común lavarse los pies antes de tomar lugar en la mesa. Recordemos que las personas usaban sandalias y caminaban por caminos y calles de tierra donde también había muchos animales que provocaban que las calles no fueran las más limpias, ¿verdad? Todos nos podemos imaginar lo que eso significa. Así que al llegar al lugar de la cena, los discípulos vienen de caminar por esas calles. Además, la mesa en la que van a comer no es como las mesas que nosotros usamos. Es una mesa bajita y las personas se sentaban en el piso, provocando que los pies estuvieran muy cerca de otras personas y muy cerca de donde estaban los alimentos. Así que lavarse los pies era importante, era necesario, podemos decir. Podemos imaginarnos lo que sucedió cuando llegó el primer discípulo y se da cuenta que no hay quien le lave los pies. Es momento de tomar una decisión. ¿Se lava sus propios pies? ¿Toma la toalla y la posición de siervo y se dispone a lavar los pies de los demás? Pero podemos imaginarnos que uno de ellos pensaría, no, este no es mi trabajo. No soy un esclavo. No soy un lavador de pies. Así que pasa de largo y toma su lugar a la mesa. Cuando llega el segundo discípulo, vamos a imaginarlo, y también se da cuenta de que no hay quien le lave los pies y ve a su amigo ya sentado alrededor de la mesa, piensa, si él no quiso lavar mis pies, yo tampoco lo haré. Y va y toma su lugar en la mesa. Y todos los discípulos hacen lo mismo. Al final entra Jesús, mira la vasija llena de agua, mira los pies de los discípulos y puedo imaginarme a Jesús pensando que después de 3 años de estar con ellos, parece que sus discípulos no han aprendido de su ejemplo. Así que podemos ver a Jesús caminando hacia la vasija de agua, tomando la toalla, tomando posición de siervo y disponerse a lavar los pies de sus discípulos. Puedo pensar que los discípulos no lo podían creer. Algunos de ellos están avergonzados. Jesús empieza a lavarles los pies a cada uno de ellos. Puedes imaginarte algunos de los discípulos con sus ojos llenos de lágrimas mientras Jesús les lava los pies.
Puedes imaginarte a uno de ellos pensando, ¿qué es lo que me pasa? Preguntándose, ¿qué es lo que me pasa? ¿Cómo perdí esta oportunidad? Solo pensé en mí. No solo no pude lavar los pies de mis amigos, ni siquiera me preocupé por lavar los pies de mi Señor. Al terminar de lavar los pies de sus discípulos, Jesús les dijo las siguientes palabras: ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. ¿Entienden esto? Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Y luego les pregunta, ¿entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Estas últimas palabras o este pasaje de Jesús creo que nos deja ver tres cosas que deben de regir nuestra relación con la iglesia. Número uno, Jesús nos da la visión correcta de cómo debe de ser nuestra relación con los demás, cómo debe de ser nuestra relación con la iglesia. Él dijo, pues si yo, el Señor y Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Lo que Jesús nos está enseñando, la visión correcta que Jesús nos está dando de cómo debemos de relacionarnos con la iglesia, es que debe de ser libre de orgullo, libre de egoísmo. Jesús sigue invitándonos a servir a los demás. Cuando el siervo lavaba los pies de las personas, los preparaba para participar de la mesa. Cada vez que nosotros servimos a los demás, les estamos ayudando a sentarse a la mesa con Jesús y recibir lo que Dios tiene para ellos. Y este principio no solamente se aplica cuando servimos en la iglesia o en una reunión de la iglesia, ¿verdad? Porque pudiéramos pensar que cada vez que tú sirves en alguna área de la iglesia y facilitas que las personas participen de la mesa del Señor, se aplica aquí este principio. Pero lo hacemos también fuera de la iglesia. Cada vez que servimos a alguien, de alguna manera le ayudamos a esa persona, ayudamos a la persona en su corazón a recibir lo que Dios tiene para ellos. Entonces, lo primero que este pasaje, esta historia nos da la visión correcta de cómo debe de ser nuestra relación con la iglesia. Y creo que cuando tú y yo analizamos nuestro corazón, reflexionamos sobre nuestra vida, y si no encontramos que esa es la característica principal de nuestra manera de relacionarnos con la iglesia, bueno, hoy se nos presenta la oportunidad de considerarla, de reflexionar sobre ella y de tomar las decisiones necesarias. Número 2, nos da una motivación superior y más pura a la que en muchas ocasiones nosotros tenemos. Cuando nos preguntamos por qué soy parte de la iglesia de Jesucristo, obviamente encontraremos diversas respuestas. Y en algunos casos, las motivaciones para ser parte de la iglesia a lo mejor no son las correctas, a lo mejor no es el servir, a lo mejor no es el servir a nuestra comunidad, a lo mejor no es el acercarnos a Dios. Pero esta historia nos da, como dije, una motivación superior y más pura a la que en muchas ocasiones hay en nosotros. Jesús dijo, les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Cuando tú y yo tenemos la intención, la motivación de imitar a Jesús, de hacer las cosas como Jesús las hizo, de ser más como Jesús,
Es entonces que nuestras motivaciones están siendo purificadas, que nuestras motivaciones se están alineando con el Evangelio, se están alineando con la vida de Jesús. Y por último, esta historia y este pasaje nos da una promesa. Dice, dichosos serán si lo ponen en práctica. Yo creo que es interesante analizar las palabras de Jesús y cómo Jesús conecta aún el que nosotros estemos dichosos, seamos alegres, experimentemos alegría, experimentemos felicidad, y lo conecta con poner en práctica el ejemplo que Él nos dio. En otras palabras, en poner en práctica el servir a la iglesia, el servir a los demás sin orgullo y sin egoísmo. Así como Él, que siendo Señor, que siendo Maestro, se humilló, podemos decir, para lavar los pies de sus discípulos, tú y yo somos llamados a participar de la comunidad, a participar de la iglesia con esa actitud. Y si a lo mejor tú y yo no sentimos que somos dichosos, no somos alegres, no estamos experimentando la alegría y el gozo de ser parte de la iglesia de Jesucristo, tal vez nuestra forma de relacionarnos con la iglesia no está siguiendo el ejemplo de Cristo. Porque Jesús dice, dichosos serán si lo ponen en práctica. Dichosos son si participan de la comunidad con humildad, sirviéndose los unos a los otros, lavándose los pies los unos a los otros, permitiendo que tus actitudes, que tu servicio prepare el corazón de los demás para recibir, para sentarse a la mesa del Señor y recibir lo que Dios tiene para ellos. Y otros lo harán para ti, otros prepararán la mesa para ti también, otros te servirán a ti para que estés listo para recibir aquello que Dios tiene para nosotros. Si somos sabios, no deberíamos de descartar la forma en que llegamos a ser dichosos de acuerdo a Jesús. No lo descartes, especialmente cuando analizamos, cuando reflexionamos en nuestra participación en la vida de la iglesia, cuando reflexionamos en la manera en que nos estamos relacionando con la iglesia y lo que creemos o lo que decimos que creemos acerca de la iglesia. Y obviamente cuando digo lo que decimos que creemos acerca de la iglesia, me estoy refiriendo a aquellas ideas que hemos desarrollado basadas en las Escrituras. ¿Qué sabemos que la Biblia nos dice acerca del cuerpo de Cristo? De lo que es, de lo que significa, del propósito, de la visión que Dios tiene, del plan que Dios tiene para su iglesia, de cómo Jesús nos ve a nosotros, Dios nos ve a nosotros como miembros de su cuerpo. A eso me refiero cuando digo que analicemos y reflexionemos si hay una desconexión entre lo que creemos acerca de la iglesia y la manera en que vivimos o la manera en que nos relacionamos. Y quería compartir este pequeño pensamiento para animarnos los unos a los otros en este regreso a las reuniones y en este regreso a ser iglesia nuevamente congregándonos. Veámoslo como una nueva oportunidad. Como una oportunidad para corregir nuestros errores, una nueva oportunidad para dar lo mejor de nosotros si no lo hicimos en el pasado, una nueva oportunidad para dejar de hacer o dejar de relacionarnos con la iglesia de la manera equivocada. Que este tiempo nos ayude a purificar las razones, las motivaciones, el por qué somos parte de la iglesia. Y creo que si juntos regresamos a la iglesia con el hambre y el deseo de unirnos y de participar y de adorar a Jesús juntos y de amar a los demás unos a otros,
creo que vamos a encontrar y participar de esa promesa que Jesús prometió. Dichosos serán si lo ponen en práctica. Bueno, muchas gracias y esperamos verte el domingo en alguna de nuestras reuniones. Y si todavía no puedes asistir, recuerda que seguiremos transmitiendo nuestra reunión a las 12 del mediodía. Bueno, muchas buenas noches y muchas gracias.